Bendiciones en el nombre de Jesucristo en esta noche, en este día, dependiendo el momento en que puedas estar escuchando esta reflexión. Soy su hermano y amigo en la fe, Farid Figueroa. Quiero compartir el día de hoy un tema de estudio y de escrutinio bíblico. Nos encontramos en vísperas de lo que llamamos la Pascua, de lo que llamamos la Pascua cristiana, de lo que llamamos la Santa Cena, o de lo que también podríamos llamar la conmemoración de la Cena del Señor. En este tema voy a dar respuesta a través del estudio, a través del análisis bíblico, a preguntas como ¿qué es la Pascua? ¿Qué es la Santa Cena o la conmemoración de la Cena del Señor? ¿Cada cuánto tiempo debemos participar del pan y del vino, que son simbólicamente el cuerpo del Señor Jesucristo y la sangre del Señor Jesucristo? ¿En qué fechas debemos celebrar la Pascua? ¿En qué fechas debemos de celebrar la Cena del Señor, participar de estos sagrados elementos? En este estudio vamos a dar respuesta a estas inquietudes, a estas incógnitas que muchas personas se hacen, pero que pocas veces se da respuesta a ello. Nos enfocamos en lo que significa, en la preparación que tenemos o debemos de tener previo a participar, pero no nos enfocamos de dónde nace y qué es en sí la Cena del Señor. Hoy tristemente la palabra de Dios ya no se ve como lo que es una regla de fe, una regla de conducta, una regla de hacer ciertas acciones, ciertas conmemoraciones también, sino ya lo dejamos muy a la ligera. Puntos doctrinales tan importantes como es la participación de la Cena del Señor, las dejamos muy a la deriva. Y es por esto que iglesias participan de estos elementos cada 8 días, cada 15 días, cada mes, o cada que se les ocurre, vaya la expresión, siendo que la Escritura deja bien estipulado y bien pausado cada cuándo debemos cristianamente celebrar la Cena del Señor, participar de estos elementos. Isaías 8:20 nos invita, estimados hermanos, estimados amigos, que puedan también escuchar esta enseñanza, este estudio, a hablar y a justificar nuestra fe mediante lo que está escrito, no mediante ocurrencias, no mediante yo pienso así, se me ocurrió así, o quizás sea así. No, mediante a lo que Dios nos deja bien claro en su palabra. Dice la palabra en Isaías 8:20, como acabo de citar esta cita, dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no lo han entendido. Toda nuestra fe, toda nuestra postura bíblica tiene que estar respaldada a través de la Escritura, a la ley. Ahora nuestra ley es la palabra de Dios. A la ley y al testimonio tenemos que sustentar toda enseñanza, toda doctrina que como cristianos tengamos. El tema de la Pascua, el tema de la Cena del Señor no debe, ni es la excepción, que tengamos que
justificarla, cada cuándo debemos de participarla y qué es en realidad y qué significa también la participación de estos elementos. 1 Corintios 5:7 dice que ahora la Pascua es Cristo. Nuestra Pascua ahora es Cristo. Vamos a leer esta hermosa cita de la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 5, verso 7. Entramos en materia y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Limpiaos pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. Recordemos que la Pascua es una participación, que el pueblo, es un acto, es un rito que el pueblo de Israel participaba y hacía, matando un corderito, matando el mejor corderito para la remisión de sus pecados. Pero ahora, como cristianos, ya no tenemos necesidad de hacer este rito judío. Ahora dice aquí Corintios, nuestra Pascua es Cristo, el Cordero de Dios, que quita y borra el pecado del mundo. Ahora nuestro Cordero, una vez sacrificado y para siempre, y que tenemos perdón de pecados a través de su sangre, es Cristo. De ahí entonces nace la Pascua, cristianamente hablando. ¿De dónde nace y qué es la Pascua? Vamos a profundizar también esto. Una vez entendido de dónde nace, ¿cómo es que Dios empieza a decirle al pueblo de Israel una vez que los liberta? La Pascua nace después de que Moisés libera al pueblo de Israel de los egipcios. Un hombre de Dios, un hombre elegido por Dios, Moisés, libera al pueblo de Israel de los egipcios. Entonces, los judíos de aquella época comenzaron a realizar este acto de la Pascua, sacrificando un cordero para remisión, para purificación de sus pecados. Esto por órdenes del mismo Dios. No porque a Moisés, no porque a algún siervo de Dios de aquella época se le haya ocurrido, no. Esta ordenanza de la Pascua nace directamente por órdenes de Dios. Aquí nace hacernos otra pregunta. ¿Cuándo debe realizarse la Pascua? Dios mismo le dice a Moisés, ¿cuándo? Dios mismo le da, estimado hermano, fecha, días exactos en los que la Santa Cena ahora, en ese entonces la Pascua, el pueblo de Israel debía de sacrificar este corderito. Vamos a la escritura. Éxodo capítulo 12, verso 1 al 7. Éxodo capítulo 12, verso 1 al 7. Vamos a ver qué nos dice esta cita. Habló el Señor a Moisés y a Aarón de la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero.
El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Lo guardarás hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará la sangre y lo pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas en el dintel de las casas en que lo han de comer. Fíjate cómo aquí el Señor le da, perdón la expresión que voy a decir, le da santo y seña a Moisés de cada cuándo debe celebrarse o debía celebrarse la Pascua. Dice aquí, el primer mes del 10 al 14, de los días del 10 al 14, traspasando el calendario, recordemos, estimados hermanos, que el calendario greco-romano, que es el que nos rige a la mayor parte de seres humanos en el mundo, que fue instituido por Roma, por eso se le llama greco-romano, que conocemos los meses como enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etc., no es el mismo calendario hebreo. Los hebreos, los judíos, tienen otro calendario, el cual no es el mismo que nosotros nos rige. Traspasando estas fechas, traspasando el primer mes, del 10 al 14, a nuestro calendario, podríamos deducir que ya tenemos el mes, el primer mes y el periodo de tiempo en el cual se celebraba la Pascua. Del día 10 del primer mes al 14 del primer mes. Ahora, ¿cada cuándo lo debemos de hacer? ¿Cada cuándo se celebraba la Pascua? ¿Cada 8 días? ¿Cada 15 días? ¿Cada que al pastor, al líder, al obispo se le ocurra? No. La misma palabra de Dios da esta respuesta en Éxodo 13, verso 10. Dice, por tanto tú guardarás esto en su tiempo de año en año. Repito, Éxodo 13:10. ¿Cada cuándo se debe de hacer? Ya tenemos el mes, ya tenemos los días. Primer mes del 10 al 14. Ahora, ¿cada cuánta periodicidad de tiempo lo tenemos o el pueblo de Israel guardaba el acto o celebraba la Pascua? Por órdenes del mismo Dios, por voz del mismo Dios, dice Éxodo 13:10, por tanto, tú guardarás esto en su tiempo de año en año. Es decir, cada año, no cada 15 días, no cada mes, no cada que se le ocurra a la persona celebrarlo. Aquí hay un estatuto bíblicamente. Tú podrás decir, bueno, pero estamos hablando de la Pascua, la Santa Cena o la conmemoración de la Cena del Señor es otra cosa. Vamos a entrar en materia aún más. Esto es estudio bíblico 100%. Y como dije al principio, a la ley y al testimonio nos vamos a regir. ¿Cuál es nuestra Pascua ahora? ¿Matar un corderito como se sacrificaba en el pueblo de Israel? No. La misma Biblia, la misma palabra de Dios, en Juan 1:29, aleluya por esta cita. Juan 1:29 dice, ¿quién es el cordero sacrificado una vez y para siempre? El Cordero de Dios,
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Cordero ahora es Jesucristo. A su nombre, la gloria. Sabiendo esto, fíjate bien, sabiendo esto, ¿por qué Jesucristo? ¿Por qué ahora nuestro Cordero? ¿Por qué no se le ocurrió celebrar la cena del Señor en otra fecha que no era las fechas de la Pascua? Porque entonces la cena del Señor viene a ser la sustitución de la Pascua judía. La participación de la cena del Señor del pan y del vino son la sustitución espiritual ahora de la participación de aquella sangre, de aquella carne que el pueblo de Israel ofrecía a Dios. Ahora nosotros, fíjate lo que dice aquí la Biblia. Es riquísimo, y perdonen la expresión, es riquísimo estudiar la palabra de Dios porque siempre lo sostuve, seguiré sosteniendo. Es como un dulce cuando lo estudias que te encanta, te llena de sabor. Cuando estudias y cuando encuentras esa respuesta, no a través del líder, no a través del pastor, sino a través de la Biblia. Y no estoy diciendo que no hay que sujetarnos a nuestros pastores, por supuesto que no. Estoy diciendo que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque los hombres pueden tener ocurrencias en contra aún mismo de la palabra de Dios. Sabiendo Cristo que ahora Él era el Cordero de Dios que quitaba y borraba los pecados del mundo, instituye y celebra en días de la Pascua, mis hermanos, la cena del Señor. No me creas a mí. Marcos capítulo 14, verso 12, dice de la siguiente manera. El Evangelio según Marcos, capítulo 14, verso 12 en adelante. Vamos a leer con detenimiento para entender mejor quién es nuestra Pascua ahora. Capítulo 12 al 26. Dice, Marcos 14, 12 al 26. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. ¿Estaban en fechas de la Pascua judía? La misma Biblia nos los está diciendo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro con agua. Síganle, y entonces entraré diciendo, entonces al entrar, digan al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad ahí para vosotros. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto les digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y decir uno al otro: ¿seré yo? ¿Seré aquel? ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo: uno de los 12, el que moja conmigo en el plato,
A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dijo, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día en el que beba de nuevo en el reino de Dios. Aquí claramente estamos viendo la cena del Señor o la Santa Cena. Ahora es nuestra Pascua. Ya no tenemos necesidad, estimados hermanos, de matar un corderito. Ahora nuestra Pascua, aquel corderito que fue ahora sacrificado y una vez para siempre, es Cristo. El participar de su sangre preciosa ahora es nuestra Pascua. Ahora, hay otra pregunta. ¿Cristo mandó a celebrar su nacimiento? No. En ninguna parte bíblica encontrarás que Cristo mandara a celebrar su nacimiento, como muchas iglesias han entrado en este ecumenismo con el mundo a celebrar su Navidad, entre comillas. Porque la Navidad es un acto antibíblico, pero bueno, entraremos posteriormente en otra ocasión a estudiar el tema de la Navidad. ¿Por qué hago esta pregunta? No vamos a encontrar que Cristo haya mandado a celebrar su nacimiento, pero sí encontramos que Cristo mandó a celebrar y a conmemorar su muerte y resurrección. ¿Cómo? ¿Y a través de qué? A través de la Pascua del Nuevo Pacto, a través de la Pascua cristiana, a través de la participación de la Cena del Señor. Tenemos este bonito estudio el día de hoy. ¿Cada cuándo debemos celebrar la Pascua, mis hermanos? Cada año, de año en año. No cada mes, no cada 15 días, no cada 8 días, cada mes. ¿Cuándo? El primer mes, del 10 al 14. Cabe hacer aquí una aclaración, mis hermanos. El mes de Abib no es el mes de abril, no es nuestro mes de abril. El mes de Abib, el mes de Nisan, el primer mes del calendario hebreo, el primer mes del calendario hebreo es el mes de Nisan. Este mes de Nisan no es nuestro mes de enero, Cabe hacer esta pequeña aclaración. El mes de Nisan no es el mes de abril, no siempre cae en el mes de abril como muchas iglesias lo interpretan así, sin un estudio más profundo de la Escritura. El primer mes del calendario hebreo no es ni el mes de enero de nosotros, del calendario griego-romano, ni tampoco es el mes de abril. Este primer mes, el mes hebreo Nisan, varía de acuerdo al año. Por ejemplo, en este año, el mes de
Nisan, o sea, el primer mes del calendario hebreo, cae en el mes de abril, pero los días 10 al 14 no caen tampoco los mismos siempre. Este año 2024 del calendario griego-romano, los días del 10 al 14 de Nisan caen en un aproximado del 20-21 del mes de abril griego-romano. Por tanto, este año, la conmemoración de la muerte del Señor Jesucristo y la participación de la Cena del Señor debe realizarse en el mes de Nisan, es decir, en el mes que ahora cayó, también correspondiente al mes de abril, pero del 10 al 14 no de abril, del 10 al 14 de Nisan, es decir, del 20 al 22 de abril. Comparativos entre calendarios hebreos, paralelismo o haciendo esta comparación del calendario judío al calendario al calendario greco-romano. Por tanto, recapitulando esta enseñanza, ¿cada cuándo debemos participar ahora de nuestra Pascua? De esta institución que el Señor dice, haced esto en memoria de mí. Pero hacer esto, esta frase, haced esto en memoria de mí, no se refiere que tenemos que hacerla cada 8 días, cada 15 días, cada mes. No. En las fechas instituidas por Dios mismo para la Pascua. ¿Y por qué? Pues porque nuestra Pascua ahora es Cristo. Y Cristo mismo ejemplo dejó el conmemorar la Pascua cristiana, el conmemorar su muerte y resurrección hasta que Él venga en días de la Pascua judía. Mientras el mundo judío celebra la Pascua, aquellos que no han recibido a Jesús como su Salvador, aquel que ha recibido, aquel que es hijo de Dios, a los llamados en su nombre, aquel que, por cuanto, dice la Escritura, que a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, es decir, aquellos que han recibido a Jesús en su corazón y lo han hecho parte de su vida. Es decir, aquellos cristianos ahora debemos de celebrar esto porque ahora es la muerte y resurrección en días de la Pascua, porque Cristo mismo así nos dejó ejemplo. La cita que leíamos anteriormente. En días de la Pascua, mientras ellos se preparaban para la Pascua, Cristo mismo aquí instituye ahora la Cena del Señor. Ejemplo y mandato el Señor nos dio, celebrar la Cena del Señor, la muerte y resurrección, de año en año, primer mes, del 1 al 14 del mes de Nisan. Ya expliqué hace un momento el comparativo del calendario hebreo al calendario greco-romano. Cierro con esta cita bíblica. Primera de Corintios 11:26.
todas las veces que comieren este pan y bebieren de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Estamos en vísperas, hermanos, de la cena del Señor. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, tenemos que hacer conciencia de este hermoso acto, de lo que significa conmemorar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, participando de los elementos del pan y del vino, participando de su cuerpo y participando de su sangre que nos limpia de todo pecado. Porque a través de esto anunciamos y nos mantenemos en comunión del cuerpo de Cristo. Nos mantenemos en comunión también con Cristo mismo a través de la participación de la muerte y resurrección, a través de la conmemoración de la Cena del Señor. Que este estudio, mis amados, que este estudio, hermanos, haya sido de bendición, de entendimiento, pero sobre todo de concientización de lo que estamos a días de participar. Que nos pongamos a cuentas delante de Dios. Así dice el Señor, estemos a cuentas, pongámonos a cuentas delante de Dios. Isaías 1:18, pongámonos a cuentas, pues si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Pongámonos a cuentas. Estamos a días de participar de este solemne acto. Pongámonos a cuentas y a través de esta enseñanza podamos nosotros entender mejor este importante tema en la vida del cristiano, en la vida de todo creyente, que es la Pascua y la conmemoración de la Cena del Señor. Soy tu hermano, amigo y servidor en la fe, Farid Figueroa. Firme hacia adelante en la piedra angular, Jesucristo. Preciosa sangre se derramó, oh, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus penas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor.
sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Aleluya. Jesús, Jesús. Aleluya. Hay poder en la sangre Aleluya. que fluyó por amor. Gracias, Jesús. Gracias. Hay poder en la sangre que derramó. Gloria a tu nombre, Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Tu sangre me